Saludos muy especial para ustedes. Tengan la más cordial bienvenida a su canal Docente Decente y a nuestro episodio número 22. Adiós a las emociones. Tengo recuerdos maravillosos de mi madre y su mejor amiga, que es mi madrina, en cuanto a la forma en que ellas se comunicaban cuando en un momento dado mi madrina viajó para vivir en Europa. Ella lleva más de 40 años viviendo allá y prácticamente todo ese tiempo mi madre y ella se habían estado comunicando por cartas. Esos recuerdos me evocan y me hacen recordar cómo nosotros antes nos sentábamos a hacer una carta y esa carta movilizaba muchos sentimientos, muchas emociones. En una carta tú podías desarrollar los pensamientos que tenías y que además estaban amarrados profundamente a tu corazón. Ilusiones, esperanzas, angustias, miedos, felicidades, triunfos que querías plasmar, que querías transmitir a alguien. Además de eso, pensemos hace como muchas décadas atrás, enviar una carta, sobre todo fuera del país, para que llegara a su destinatario podía tardar semanas e incluso meses, lo cual traía procesos emocionales que solo ahora uno con el tiempo empieza a recordar y tal vez a extrañar. La emoción de que llegara una carta a nuestras manos, el solo pensar en abrir el sobre y empezar a leer el contenido, esa ya era toda una experiencia. Se activaban procesos como la memoria, la lectura, miles de procesos cognitivos que hacían que nuestra mente cada vez fuera más fuerte. Y piense además, el acto de sentarse a escribir, de pensar cómo armar sus palabras, sus frases, sus oraciones, sus párrafos, su mensaje integral enlazado a un sentimiento que usted tenía. Ahora bien, no solamente hablemos de eso, vamos a decir que desde mucho tiempo atrás teníamos la opción también de mandar mensajes más cortos. ¿Recuerda las postales? Un espacio determinado para que usted escribiera. Pero ese espacio, por supuesto, mucho más reducido que lo que usted podía hacer en una carta tradicional. Ponía en juego usted su capacidad de síntesis, pero también de expresar sus emociones. Era otro elemento profundamente significativo. El telegrama era otro reto, quizás mayor, porque ahí usted tenía que ser profundamente conciso. Ir al grano, qué reto más complejo. Normalmente el telegrama además era un mensaje que en términos de tiempo llegaba mucho más pronto. En cualquiera de los casos, estos ejemplos nos mostraban cómo el papel, la escritura, traspasaban las fronteras de la distancia y buscaban vencer el tiempo para llegar lo más rápido que se pudiera a ese destino, a eso que esa otra persona esperaba. Y cuando la distancia era muy larga, y ejemplo, usted recibió una carta, cuando usted respondía, la otra persona podía recibir su respuesta, como lo dije anteriormente, en semanas o meses. Y eso llevaba a que hubiese entre emisor y receptor, y como cambiamos el rol constantemente, éramos emisores o receptores, pues también ponía en juego nuestra memoria, el evocar el mensaje anterior, el tratar de tomarlo para seguir ese diálogo que usted tenía con otra persona. ¿Qué me dicen ustedes de las llamadas telefónicas, más específicamente las que consideramos a larga distancia, nacional o internacional? Prácticamente en los dos casos, en un tiempo nos tocaba ir a buscar una cabina telefónica de alguna agencia de comunicaciones que nos prestaba el servicio. Y en ese servicio usted se encerraba en esa cabina y de alguna manera había un acto que también reflejaba y brotaba en nosotros la emoción a través de nuestras experiencias sensoriales, en este caso lo que es la propia audición, el usted sentir que había una estática, un ruido que de alguna manera le hacía reforzar a usted emotivamente esa distancia que tenía con esa persona. Ese ruido hacía que normalmente nosotros incluso habláramos con la voz muy alta, ¿no? Como intentando vencer esas distancias y esas barreras de comunicación. Toda la emotividad que colocábamos allí era única. Estos dos ejemplos nos muestran cómo el ser humano, a través de estos
vamos a llamarle dispositivos comunicativos, su emoción aflorara, pero además estimulara sus procesos de desarrollo mental, sus actividades cognitivas, para crear y producir mensajes que buscaban que alguien los recibiera. Hoy en día, la tecnología ha transformado estas dinámicas de comunicación. Por supuesto, todo lo que estoy argumentando es una posición personal como siempre, pero además de eso, entendamos que a la tecnología hay que agradecerle muchas cosas. Y a propósito de la comunicación, muchos de estos dispositivos son altamente dinámicos. Se están dando cosas que en generaciones y décadas pasadas no alcanzábamos a imaginar, o eran simplemente elementos de la imaginación, exóticos y posiblemente futuristas, que pensábamos que estaban en un tiempo más bien lejano. Hoy podemos decir que con su dispositivo telefónico prácticamente usted puede comunicarse sin ningún problema a cualquier parte del mundo. Esto, por supuesto, a través de esas infraestructuras que hoy en día tiene la tecnología. Por tanto, el hacer una llamada a una persona que está al otro lado del mundo, el escucharla ya no causa asombro, ya no hay esa emoción porque es un acto natural. De hecho, usted puede ver a la persona desde su dispositivo. Desde luego, existen múltiples alternativas de plataformas y redes sociales que nos permiten, nos posibilitan este tipo de vivencias. Por supuesto, esto mueve otros procesos mentales, otro tipo de emociones. Por eso, no quiero decir que lo actual sea malo o negativo, simplemente que lo comprendamos. Hay otro tipo de emocionalidades puestas en juego. Quizás el reto es que podamos darle un valor emocional significativo, que no se nos vuelva un acto netamente mecánico. Hoy en día, el acto de escribir ha cambiado muchísimo. Antes, uno podría decir, en esa primera parte que mencioné de la elaboración de las cartas, como cuando usted recibía una carta de otra persona, literalmente podíamos decir la frase, es que es de puño y letra de tal persona. Hoy en día, este tipo de circunstancias han cambiado. Y por supuesto, vamos a decir que el acto de la escritura ha cambiado mucho. Para bien, por supuesto, pero también tendrá el debate de qué cosas quizás no son tan favorables. Vamos a decir que la digitalización ha tenido su evolución. Realmente, desde el momento en que tecleábamos esas máquinas de escribir, ya estábamos entrando en esas dinámicas. Y en ese entonces de las máquinas de escribir, nosotros utilizábamos prácticamente nuestros 10 dedos para una producción escrita. Hoy en día, la tecnología ha dinamizado tanto esto de digitalizar un mensaje, que cuando usted utiliza sus dedos, realmente, prácticamente en muchos de estos dispositivos, usted con un solo dedo o dos puede hacer toda su producción escrita. ¿Ventaja? ¿Desventaja? Lo más importante en todo este tipo de procesos es pensar que cada una de las cosas que hagamos con la tecnología o incluso prácticamente tomando distancia de ellas, no olvidemos lo emocional. No olvidemos que estamos involucrando nuestras emociones, nuestros sentidos, todos puestos en función de un acto comunicativo, de un mensaje que tú quieres transmitir a otra persona. No mecanicemos los mensajes. Vamos a decir que la digitalización